Bien amigos, en la continuación de la revista de noticias tenemos con nosotros al profesor universitario y catedrático, además candidato al Consejo Municipal por el Distrito 14 como concejal de dicho condado. Vamos a conversar con Fernando Aquino. Fernando, bienvenido a tu casa, la revista de noticias. Gracias, Rafael. Para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes debatiendo temas de importancia, como ustedes siempre lo saben hacer. El tema obligado es justamente lo que estamos pasando la humanidad, que es la pandemia. Y me gustaría, como una persona que está tan ligado a los asuntos comunitarios, que me dé tus impresiones, que me defina un poquito qué es lo que está pasando en nuestras comunidades pobres, por ejemplo, Washington Heights, Queens, el Bronx. Es la persona de escasos recursos económicos son los que están pagando los platos rotos con esta pandemia. Me gustaría tus impresiones en ese sentido. Sí, cómo no. Esta pandemia realmente es algo que ha demostrado que el mundo no estaba preparado para el impacto que iba a tener, pero mucho menos están preparados las personas que tienen escasos recursos. Y lo que la pandemia ha revelado es que hay una desigualdad enorme en el mundo y en las sociedades modernas. En el caso específico de Nueva York, estamos viendo con mucha tristeza esa desigualdad revelarse en medio de la pandemia con personas que trabajan duro y sin embargo al perder el trabajo un par de semanas después no tienen con qué comer, no tienen con qué pagar su renta y no tienen una forma para sostenerse durante este tiempo en el que se amerita un distanciamiento social. Entonces, eso es lo que está revelando la pandemia. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York, es una ciudad en la que los inmigrantes juegan un papel fundamental en el sostenimiento de la economía. Nueva York es una gran comunidad inmigrante, o sea, un gran porcentaje de la ciudad de Nueva York son personas que nacieron en otros países. Y en el caso, por ejemplo, de los inmigrantes indocumentados, en los que más de 500,000 viven en la ciudad de Nueva York, ofrecen un servicio fundamental para la operatividad de la ciudad, porque trabajan en servicios esenciales. Y sin embargo, estos trabajadores no tienen la protección que tienen otros sectores laborales, porque ellos, por ejemplo, no recibieron el cheque que envió el gobierno federal para a las personas que trabajan de $1,200. Ellos no tienen seguro de desempleo y no tienen realmente seguridad social. Y eso es lo que está revelando esta pandemia, que en lo adelante tenemos que mirar hacia adentro y ver cuáles eran los problemas que existían antes de la pandemia, que estaban exacerbando esa desigualdad, para poder corregir esos problemas. El gobierno necesariamente tiene que revisarse. El gobierno se está demostrando a través de esta pandemia que el gobierno ha fracasado en paliar la desigualdad existente. Hay que crear programas de safety net, es decir, programas de protección laboral, expandir el programa de desempleo y realmente actualizarlo, porque es un programa de desempleo que ha demostrado que es obsoleto en varias vertientes. Entonces, es triste, Rafael, ver cómo esta pandemia ha postrado a nuestras comunidades, que son comunidades muy laboriosas. Me recuerda a mí cuando yo vivía en Sabana Grande de Boyana, en una zona cañera, donde los trabajadores se mataban trabajando y al final del día no tenían ni siquiera con qué comer. Eso es lo que se está viendo aquí en la ciudad de Nueva York y eso es lo que hay que enfrentar. Entonces, en el momento actual, lo que estamos haciendo es tratando de mitigar el efecto de la pandemia, porque es un virus, el coronavirus es muy contagioso y se amerita que para poder nivelar la curva de contagio, pues hay que
mantener el distanciamiento social. Pero es muy difícil para nuestras comunidades porque la mayoría de los trabajadores de salario mínimo, por ejemplo, tienen que vivir más personas en un apartamento que personas que son afluentes, por ejemplo, y esto ya exacerba la posibilidad de contagio. O sea, son muchísimos factores, pero todos los factores tienen que ver con la desigualdad existente, que era algo que existía antes de la pandemia. Entonces, hay que hacer todo lo que podamos hacer para ayudar a los que están sufriendo a salir de la crisis, sobre todo ayudarlo a mantener el distanciamiento social, a las personas que no tienen comida. Yo elogio a las organizaciones y entidades que están ayudando y ofreciendo raciones de alimento y llevando máscaras a las personas que la necesitan para cubrirse los rostros. Pero aparte de eso, las personas que están llamadas a liderar, lo que tienen que pensar es cómo nosotros vamos a enfrentar todos estos problemas que existían antes de la pandemia, que demuestran una gran injusticia ante los sectores trabajadores. Sí, ese panorama que usted plantea de soluciones, se ha trabajado, las autoridades están haciendo todo lo posible para tratar de evitar la propagación del coronavirus. Ya tenemos 2 meses, hablando ya en plural, las personas han perdido sus trabajos, pero ¿qué se plantea por ejemplo, en el caso suyo, que es un candidato o precandidato, ¿verdad? Me corrige, ¿candidato o precandidato? Sí. Bueno, aquí se dice candidato porque tú te registras ante la Junta, ¿verdad? Comienzas el proceso y ya te llaman candidato. Y obviamente que hay un proceso largo que culmina con la recolección de firmas y todo eso, pero desde que tú te registras aquí en la Junta ya tú eres un candidato. Bueno, pero la pregunta es, por ejemplo, esta situación del coronavirus no replantea que los oficiales electos que han hecho propuestas tengan que readaptar esa propuesta para crear situaciones que sean más favorables para tantas personas que han sido afectadas. Por ejemplo, los problemas de vivienda que se van a presentar. Se ha pospuesto el hecho de que los caseros no puedan hacer disposé hasta el mes de agosto, pero obviamente que se va a enfrentar una situación económica muy difícil para tantas personas que han perdido sus empleos. Entonces, ¿qué es lo que se visualiza para resolver esa situación que se va a presentar, por ejemplo? Mira, las medidas que se están tomando ahora son medidas temporales y inclusive son medidas que no resuelven el problema, porque una extensión hasta agosto, ¿verdad? Hasta el 20 de agosto, como está proponiendo, como ha decidido el gobernador, no va a resolver el problema porque las personas aún tienen que pagar su renta. O sea, aún tú utilices, por ejemplo, el depósito, ese es dinero que todavía tú tienes que pagar, porque es dinero tuyo. De lo que se trata es de tomar medidas, hacer políticas para cambiar la realidad estructural de la ciudad. O sea, son problemas estructurales. Por ejemplo, crear programas que automáticamente exista una crisis, se le pueda ayudar a las personas a pagar su renta. Por ejemplo, en California, por ejemplo, incluyendo a los inmigrantes indocumentados, hay un fondo de $125 millones a través del cual se está mandando una ayuda a los trabajadores indocumentados de $500 por lo menos. Pero ser creativo en crear programas que prevean crisis como estas y que las personas no sientan que están recibiendo una dádiva, sino que sean parte del programa de seguridad social establecido por el gobierno. Correcto. Como el programa, por ejemplo, de seguro social del desempleo. Hay que revisar esos programas. El asunto de la renta, por ejemplo, el gobierno tiene que jugar un papel fundamental, porque el gobierno no quiere enfrentar a los landlords, ¿verdad? A los dueños de edificios, pero tampoco quiere subir el salario mínimo. O sea, hay que, entonces, traer soluciones intermedias. O sea, pueden ser, por ejemplo, programas de vouchers, o puede ser, porque siempre se habla de construir más vivienda. La construcción de todas estas viviendas tienen que tomar en cuenta que una persona
no está supuesta a pagar más del 30% de lo que gana en renta. Y si una persona tiene un salario mínimo, imagínate cuánto es eso. Entonces, hay una disparidad en las políticas que están elaborando el gobierno, y el gobierno tiene que representar a todos los sectores por iguales, pero lo que se ha demostrado es que hay un sector que ha sido dejado atrás, que es el sector de los trabajadores. Entonces, los hacedores de política, los oficiales electos, tienen que sentarse y evaluar estas situaciones y de una vez y por todas priorizar a la clase trabajadora, que son los que están movilizando, motorizando la economía. Sin el papel que juegan los trabajadores, incluyendo los trabajadores indocumentados, la economía de Nueva York se cae. O sea, se cae la industria de los servicios. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos sosteniendo un status quo en el que los trabajadores que trabajan 40 horas a la semana no tienen con qué pagar una renta digna? Entonces, ¿de qué es lo que se habla? Por ejemplo, el gobernador está hablando ahora de que está amenazando con que si el gobierno federal no le da la ayuda que se necesita, habrán recortes en el presupuesto porque hay un déficit, obviamente. Pero al final los obreros terminan pagando la consecuencia. Pero ya de hecho, lo que se ha puesto sobre la mesa es recortes a los servicios a los pobres. Claro, claro. Servicios en la educación de 1 a 12, o sea, de primaria a high school, y cortar los servicios, por ejemplo, de la educación superior, que de hecho ya es ridículo de lo que está pasando en la educación superior. O sea, el Estado de Nueva York ha abandonado prácticamente el sistema de educación pública. Cosas que no se discuten frecuentemente porque se discuten en otros ámbitos, pero las universidades, que son la garantía de crear la fuerza laboral del futuro, han sido prácticamente abandonadas por el gobierno de Nueva York. A su suerte, los profesores ganan muy poco, muchos estudiantes son homeless, incluyendo aquí en el Bronx. Acuérdate que el Bronx fue una vez el condado de las universidades. Tenemos varias universidades en el Bronx y hay una situación muy calamitosa porque hay muchos estudiantes que son de muy escasos recursos porque pertenecen a estas familias trabajadoras que están pasando las de Caín. Entonces, hay que tomar esta pandemia como una oportunidad para mirar hacia adentro, hacia lo que está pasando y de una vez y por todas no seguir actuando con populismo ni demagogia, sino enfrentar los problemas reales que tenemos. Y el problema principal que estamos teniendo ahora, que tenemos que definitivamente dignificar a nuestra clase trabajadora para que ganen un salario digno y para que puedan vivir en lugares decentes. Tomando el aspecto político, las primarias demócratas se van a realizar el próximo junio 23, tengo entendido, debido a que una jueza dictaminó que se deben hacer la primaria demócrata. Esta situación del coronavirus, ¿cómo afecta, por ejemplo, a los candidatos, a los diferentes candidatos, como por ejemplo el caso suyo que se está postulando para concejal por el distrito 14 en el condado del Bronx? Muchas personas tendrán que votar por correo, otros lo harán de manera presencial. Esto puede cambiar el panorama, le puede afectar. ¿De qué manera le afecta al candidato como usted este tipo de cambios? Definitivamente que afecta la dinámica de hacer políticas, puesto que ya hay que tener mucho más prudencia, sobre todo en estos meses, ¿no? En el caso de la contienda mía, todavía está por verse lo que va a pasar, porque las elecciones en las que yo estoy participando son el año que viene, son en junio del año que viene las primarias, pero ya de hecho la pandemia ha afectado otros procesos electorales. Por ejemplo, las primarias presidenciales que se iban a celebrar en abril fueron pospuestas para celebrarse el 23 de junio. Y hay un conflicto en cuanto a eso, porque la Junta Electoral sacó a Bernie Sanders y a Andrew Yang de la boleta, y ahora un juez ordenó que tenía que ponerlo otra vez. Pero están pautadas las primarias de las elecciones intermedias de Nueva York, donde se eligen los congresistas y los senadores estatales, los asambleístas estatales, van ahora las primarias el 23 de junio. Y también
si se mantiene la decisión del juez, estarán ahí también las primarias presidenciales. Aunque es importante saberlo porque aunque Bernie Sanders se retiró de la contienda, se cree que es importante que aparezca en la boleta, porque las primarias son un símbolo de el sentimiento de una comunidad. Y aunque muchas veces no resulten ganadores los candidatos que una persona favorece, pues sí se manda un mensaje, se manda una señal. Por eso mucha gente cree que es importante que Bernie Sanders esté en la boleta. Pero en cuanto a cómo afecta, bueno, ya tú no puedes, en esta época, por ejemplo, yo fui uno de los primeros que suspendió los eventos cara a cara. Yo tenía inclusive un fundraiser antes de que el Estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York decidieran lo del distanciamiento social, antes de que ellos prohibieran que la gente se juntara. Yo decidí, porque yo estaba dando seguimiento a lo que estaba pasando, que había que suspender los eventos públicos, y yo suspendí un fundraiser que era un fundraiser. Me consta porque yo estaba invitado a ese fundraiser, sí. Correcto. Sí, entonces, hay que ser ya más creativo en cómo tú vas a hacer política, hay que usar más las redes sociales, los medios electrónicos. Entonces, sí, definitivamente que afecta. La Junta está también reajustando algunas cosas. Por ejemplo, está dando mucha más flexibilidad en cuanto al voto ausente, que era lo que ya existía, ¿no? Y que era mucho más controlado por las maquinarias políticas. O sea, usaban eso como una manera de tomar ciertas ventajas. Y ahora eso se está abriendo un poquito más para que todos los candidatos puedan utilizarlo más abiertamente. Fernando, gracias por haber estado con nosotros en la revista de noticias. Si necesitas un mensaje final para todos tus seguidores de tu candidatura, pues esta es tu oportunidad. Sí, bueno, darte las gracias, Rafael Díaz. Siempre estás brindando un servicio fundamentalísimo de información a nuestras comunidades. El mensaje es que mantengamos la esperanza, que nos mantengamos firmes, que mantengamos la dignidad, que yo estoy comprometido en traer cambios estructurales a la forma en que se gobierna para favorecer a la clase trabajadora principalmente. Así que manténgase saludable, mantengan la prudencia, mantengan las directrices del gobierno para que evitemos más contagios y más muerte, pero mantengamos también la esperanza de que volvemos a vivir con normalidad. Muchas gracias, Fernando. Nosotros continuamos con la revista de noticias.